y la salud pública. Quisiera comenzar por mencionar que las pandemias no es algo nuevo. Ha habido muchísimas pandemias en la historia. Evidentemente, la mayor parte no estaban descritas de manera tan puntual como ahora se hace, pero quizás de la que tenemos un recuerdo más reciente es de la pandemia que se presentó hace ya un poco más de 100 años, que fue la de 1918-19, que se llamó equivocadamente fiebre española, puesto que fueron los españoles quienes la comunicaron al mundo. Sin embargo, los primeros casos aparecieron en Alemania. Y la verdad que esos casos fueron llevados por unos soldados norteamericanos que estuvieron en China. Una vez más, en China fue donde nació esta fiebre española y que con la Segunda Guerra Mundial, pues al estar los españoles fuera de la guerra, ellos fueron los que empezaron a notar la presencia de esta nueva gripa, como se le llama también en otros países, y que fue realmente devastadora, puesto que en esos 2 años murieron más de 50 millones de personas en el mundo. Fue una gran pandemia en nuestro país. En México murieron casi 500,000, o sea, murieron más personas en la pandemia de 1918-19 que las que murieron en la Revolución Mexicana en 1920, para que podamos desde entonces tener claro que mata mucho más en los problemas infectocontagiosos a veces que los mismos misiles. Posteriormente a esto hubo algunas epidemias focalizadas, no tanto como pandemias, y prácticamente en la mayoría de los casos iniciadas en China. Algo que nos vino a preocupar es que en la década de los 90 empezaron a haber reportes de que existía un virus fácilmente transmisible que afortunadamente nada más hasta ahora se transmite con facilidad en las aves, que se llamó influenza aviar, y que era provocada por el virus AH5N1, que es un primo del H1N1, y que allá en Asia, en donde ha habido estos casos, especialmente en Tailandia, en Indonesia, el riesgo de aquellas personas que han quedado infectadas, de ya más de 500 casos, la mortalidad de ellos era del 60%. Y esa era una gran amenaza, porque pensar algo que podía ocurrir, que llegara a América y que empezara a devastar realmente a las poblaciones, pues hacía o establecía la necesidad de prepararnos y de esta preparación tener algunas situaciones importantes, como era el tener un medicamento, el oseltamivir, que si bien era para las aves, finalmente cuando llegó la H1N1 pudimos enfrentarla con mucho éxito con el oseltamivir y controlar esta pandemia que inició acá en el continente americano. Ya también en 2002 y 2003 hubo una epidemia que después se extendió al norte de los Estados Unidos, a Canadá también, como SARS o síndrome respiratorio agudo severo, y ahora lo llamamos SARS-CoV-2. SARS fue por un coronavirus también, fue el antecedente más cercano del COVID-19, que es lo que ahora estamos sufriendo. Y como les digo, solamente estuvo en algunos países de Asia, Europa y América. Sin embargo, la mortalidad era nada despreciable, era importante, puesto que de los más de 8,000 casos que se diagnosticaron, hubo 774 muertes. Entonces, desde ahí se prendieron las alarmas, desde ahí también la Organización Mundial de la Salud estableció un reglamento sanitario internacional en donde obligaba a todos los países miembros de esta organización, que actualmente son prácticamente 200 países, a que en cualquier caso en donde se presentara una infección de origen desconocido pasadas 72 horas y no poder identificar cuál era el germen, había que dar notificación inmediata a la Organización Mundial y también a la organización correspondiente de acuerdo al continente en el que se habita, en nuestro caso a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando tuvimos nosotros que enfrentar en el 2009 a la influenza H1N1? Entonces, esta influenza H1N1 correspondió a la primera pandemia del siglo XXI y
pues después de haberla pasado afortunadamente con éxito y controlada, gracias, insisto, a la existencia del medicamento y que esto empezó en América, difundimos rápidamente la información, los países europeos y los sudamericanos empezaron a tomar también precauciones, aunque en Sudamérica precisamente y particularmente en el Cono Sur, dada la diferencia en las estaciones, el foco, el brote más fuerte se presentó en la segunda mitad del año, como habitualmente sucede. Ya tenían ellos el conocimiento y la forma como poder controlar esta pandemia. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, que inició, fue notificada prácticamente al finales de 2019, aunque posteriormente ha habido casos demostrados que empezaron desde el mes de agosto del 2019 en China y que pues todos conocimos la historia de esta amenaza que ahora es una realidad en donde en un mercado de animales vivos el microbio empezó a diseminarse y de ahí pues empezó a difundirse hacia todo el mundo. Aún no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, la estamos viviendo actualmente con una cuarta oleada que se está presentando en los países europeos y que, como hemos dicho siempre, hay que poner las barbas a remojar, porque el no reaccionar adecuadamente y con tiempo es lo que ha permitido también la difusión de este virus de manera mucho más rápida que como pasó con la H1N1. Este virus, el coronavirus, es primo del virus de la influenza H1N1. En ambos casos, estos son partículas microscópicas constituidas en su núcleo básicamente por un ácido ribonucleico y que tienen además receptores antigénicos en su superficie, en el caso de la H1N1, se llama hemaglutinina y el otro es la neuraminidasa. Y hay una variante que van desde el H1 hasta el H7 y N1 hasta el N13, entonces que son habitualmente virus que se presentan en los animales, pero que por la convivencia y ya pues la historia de su existencia ya han pasado a los humanos y que muchos de ellos son causantes de infecciones de gripes comunes y que no son tomadas en cuenta hasta que apareció el H1N1. Y ahora también los coronavirus, que también son causantes de resfriados comunes y de gripes, ahora este nuevo coronavirus, del cual, como vemos, tiene también muchos receptores, son estas espículas en donde realmente se despierta la antigenicidad y con la cual se desarrollan las vacunas, y también les permite a estas partículas microscópicas ingresar al organismo con toda facilidad y a cualquier parte del organismo, pues puede producir grandes daños. Vemos que son los coronavirus de una familia de nidovirales, de la orden de los nidovirales, de la familia de coronavirus, y la subfamilia también es de coronavirus. Y prácticamente el género es beta coronavirus, que es el que inició, pero después tuvimos ya alfa, gamma y ahorita el delta, que es, y muchos más, como vamos a ver más adelante, que son los que están provocando y que han provocado la gran cantidad de enfermos en el mundo. ¿Cuáles fueron las diferencias entre la influenza y el coronavirus? Lo comparo con México porque a nosotros nos tocó, insisto, vivir de principio. México, Estados Unidos y Canadá fuimos el epicentro de la influenza. Fuimos nosotros quienes avisamos a la OMS, la OPS, que había un virus nuevo porque con el estudio de la secuencia genómica se determinó que era un virus nuevo, que era H1N1, pero que no era el mismo de hace 100 años y que este virus era de origen animal, que era altamente contagioso, que no se sabía cuál era o iba a ser su letalidad y para el cual tampoco se conocían medicamentos. Entonces, por ello, había que prepararse, había que responder como estábamos preparados para H5N1, aunque no fuera H5N1. De cualquier manera, todos los protocolos y todos los lineamientos de acción que se establecieron por los diferentes países coordinados por la Organización Mundial de la Salud fueron muy útiles para establecer estas acciones, porque muchas veces a la hora que se presenta esto, pues es un descontrol total y una anarquía y no se sabe muy bien qué hacer.
hasta que van pasando los días y todavía seguimos en el caso de coronavirus aprendiendo que hay cosas que se deben de hacer o que se debieron de hacer y otras que no. Cuando se descubrió aquí en nuestro país, ya estábamos en fase 2. Ustedes saben que son 3 fases. La primera fase es la de la importación del virus, la segunda parte es la de la transmisión del virus y la tercera fase ya es la fase de pandemia, cuando realmente la transmisión es acelerada. Cuando ya se está en fase 2, hay que actuar muy rápidamente y las acciones deben de, bueno, ya incluir las de fase 1, que son las de detección de cuando la gente puede traer el virus de otro país, pero ya ahí hay que detectar hasta dónde se ha estado regando el virus y los casos nuevos que están apareciendo en las diferentes partes del país, establecer todas las acciones de distanciamiento social y empezar a detectar, a diagnosticar a los enfermos y a tratarlos. Afortunadamente también este virus no fue tan agresivo y como decía, teníamos un medicamento útil que fue el oseltamivir y al ser la vacuna contra la influenza, una vacuna contra el H1N1 anterior a este nuevo, que se producía y se aplicaba, por lo menos en México, desde el 2004 de manera sistemática. Entonces, el laboratorio que la producía, pues toda la ciencia para poder generar esta vacuna ya existía, que de hecho se hacen huevos embrionados de pollo y con ellos ahí se germina. Los virus se multiplican y con ellos se van desarrollando las vacunas. El caso del coronavirus fue diferente, pero el tema fue que allí no empezó en América. El coronavirus empezó en China y este brote estaba a 15,000 kilómetros de México y casi los mismos kilómetros de Ecuador, 3 meses antes, y creo que muchas de las acciones que se debieron de tomar, debimos de haberlas aprendido y aplicado de lo que estábamos viendo que empezó a pasar particularmente en Europa por los viajeros entre Asia y Europa, en China, China a Italia, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, España, donde empezaron a haber casos y además situaciones muy tristes, conflictos éticos, ético-morales también, de si las personas de edad avanzada ya no se les concedía el beneficio de la posible supervivencia y se prefería utilizar los ventiladores en los jóvenes, pensando o usando como argumento que su esperanza de vida era mucho mayor. Entonces, muchas cosas escuchamos, vimos y aprendimos, y esas experiencias debimos de haberlas aplicado desde el momento de poder establecer una restricción para la entrada al país a través de la realización de pruebas, por supuesto, por las vías de entrada que son habitualmente los aeropuertos para nuestros países y poder detectar a las personas positivas y poderlas aislar para que esto no se fuera, como pasó en muchos países, a las diferentes provincias y empezaban a ser la fuente de replicación de los virus en todos los países. Este virus sin duda es más agresivo. En el caso de México, la letalidad ha sido del 7%, la letalidad global es del 2%, o sea, el número de casos enfermos contra el número de personas que mueren. Y no hay, o hasta ahorita no había más bien, un medicamento curativo. Acaba de aprobarse ya en Estados Unidos el Molnupiravir de uno de los laboratorios precisamente de Estados Unidos que tiene también agencias en Europa y que aparentemente los resultados del tratamiento, esto ya lo habíamos leído desde hace más de un año en estudios experimentales que se habían hecho con animales y aparentemente los resultados son muy buenos en prevención de muerte y en disminución de la gravedad de la infección. Y por otro lado, también el proceso de desarrollo de una vacuna fue impresionante, como nunca antes se había visto, y ahora ya el avance y el desarrollo y la aplicación de las vacunas en el mundo ha ido muy rápido, pero con una gran diferencia, con una discriminación hacia los países pobres, hacia los países que no tienen la posibilidad de acceder a esa vacuna porque no tienen el recurso y que debemos entender que vivimos ya en una comunidad global que es nuestro mundo y que mientras no estemos vacunados todo el mundo, por lo menos en un 70%, todavía no podemos cantar victoria porque el virus va
hacer, además de endémico, va a persistir y entre más tiempo esté, más tiempo le damos a que esas cepas mutantes sigan apareciendo. Les recuerdo un poco la historia. El 30 de diciembre del 2019, un oftalmólogo, el doctor Li Wenliang, fue el que reveló la presencia de este virus en China. Él trabajaba en un hospital y vio los pacientes cómo estaban desarrollando problemas respiratorios graves y se estaban muriendo. Desafortunadamente, por un lado, el doctor falleció y también pues, fue acusado por la policía injustamente por generar pánico, pero la verdad es que gracias a esta advertencia que él dio al mundo, el mundo reaccionó y nos pusimos las pilas y la Organización Mundial de la Salud mandó gente para verificar lo que estaba pasando y se pudieron tomar acciones más o menos a tiempo. El doctor el 12 de enero del 2020, cuando ya había sido acusado y era apresado, fue hospitalizado por presentar la enfermedad y finalmente falleció 3 semanas después, el 6 de febrero, pero se debe de considerar como un héroe, puesto que él permitió que el mundo conociera algo que debió de haber hecho el gobierno de su país y no precisamente uno de los médicos de su país, pero qué bueno que lo hizo. Este nuevo coronavirus, COVID-19 que se llama, es el que produce la enfermedad que se llama SARS-CoV-2. Su periodo de incubación, medio de 5 a 7 días, el rango va de 2.5 a 11.5 días para desarrollar los síntomas, pero el tema es que todavía sigue habiendo una gran proporción de asintomáticos y en los países en donde se desarrollan pocas pruebas, el número de casos que se reportan, pues es un número que no tiene realmente demasiado valor, que muchas de las veces hay que multiplicarlo por 20 o por 25 para tener una idea más clara de lo que el número de personas que seguramente han estado en contacto con el virus. Ya sabemos que el mecanismo de contagio, esto se fue aclarando porque en el caso de influenza, se hablaba más del problema de las superficies contaminadas, aunque también la aspiración directa de secreciones, particularmente los aerosoles a través de estornudos o de la tos, es un mecanismo, en el caso de coronavirus, es el más importante, el estar en espacios cerrados, en donde la misma respiración, las gotitas que salen o en la tos o en un estornudo, se quedan suspendidas en el aire y pueden estar ahí los virus durante muchos minutos, a veces horas, y máxime cuando hay aglomeración, estos espacios tan cerrados es el escenario ideal para contagiarse. Entonces, se debe de evitar y tenemos que seguir evitando esos espacios cerrados y aglomeraciones porque precisamente ahí es donde podemos correr el mayor riesgo de adquirir el virus. El tocar las superficies contaminadas sí también puede ser una vía de acceso al virus, aunque insisto, no tanto, sobre todo cuando se tienen los cuidados de la higiene de manos y del uso del alcohol gel, que esto sin duda tiene una gran utilidad. Estamos muy dados, por lo menos aquí en México, a saludar de mano o de beso, como una señal de afecto, de acercamiento hacia la persona, de amistad, pero esto es lo peor que se puede hacer, puesto que en la saliva, en las secreciones, en las lagrimales, en las secreciones nasales, pues ahí van los microbios y entonces no es nada raro que saludemos a alguien y en el día, si de repente nos ponemos a reflexionar cuántas veces no nos llevamos los dedos a los ojos para tallarnos los ojos y ahí ya nos inoculamos y el virus entra a los ojos y por los lagrimales se va a las fosas nasales y de ahí a la garganta y entonces ya penetra después a la vía respiratoria y a la vía digestiva también. Otra forma de contagiarse es usar ropa, batas, cubrebocas o cualquier otro material contaminado. Y también se ha dicho mucho de la vía fecal oral. Está perfectamente demostrado que incluso fragmentos de coronavirus pueden seguirse eliminando por las heces durante más de 30 días. Pero lo que no se ha comprobado plenamente es que esas sustancias, esos fragmentos que quedan del virus sean contaminantes, porque incluso hay estudios en Europa en donde las aguas residuales han hecho estudios y se ha demostrado la presencia de fragmentos del virus, pero no se ha podido esto correlacionar como una vía
de transmisión del virus. Las manifestaciones clínicas, pues ya las hemos oído, quizás algunos las han padecido desafortunadamente. La más importante y es prácticamente patognomónica, junto con otros síntomas, por supuesto, pero que si no existe, a menos de que el paciente sea asintomático, es difícil pensar que se trate de un coronavirus, es la fiebre. La fiebre es el principal síntoma. También hay un gran ataque al estado general. El paciente tiene dolores musculares, artralgias y muchísimo cansancio. La tos es un síntoma importante, la irritación que provoca en la faringe el virus da ese reflejo porque es una tos seca, no es una tos productiva. Puede haber secreción nasal, pero la tos no va acompañada de expectoración habitualmente hasta que se complica o se sobreinfecta. Hay falta de apetito, hay falta de o dificultad respiratoria cuando ya está afectado el pulmón y evidentemente entre mayor sea la afectación, mayor es la disnea porque además se va combinando ya con hipoxia o hipoxemia, la falta de oxígeno y se va empezando a requerir el uso de oxígeno por puntas nasales o en los casos más graves la intubación para tener respiración asistida. Hay dolor también al digerir, la odinofagia. Hay síntomas digestivos porque, como mencionábamos, esto entra por la boca, por la nariz y se va también al esófago, al estómago y el virus soporta el paso por la cavidad gástrica que es ácida y con frecuencia los pacientes pueden empezar con diarrea y esto confunde sobre todo en las épocas ya de verano en donde un paciente puede tener fiebre y diarrea y lo primero que piensa uno es que tiene un problema gastrointestinal y la respuesta es darle un antibiótico y resulta que no, el problema puede ser coronavirus y siempre y sobre todo ahora que es tan prevalente hay que tener en cuenta esta situación e investigarlo, hacer una prueba para el coronavirus. Entonces son más o menos las vías por donde el virus penetra, llega a la nariz a través del bulbo olfatorio que está en el techo de la nariz, se transmite y se pasa hacia el encéfalo y puede dar encefalitis, afecta el olor y provoca anosmia y también afecta las papilas gustativas y provoca disgeusia. Ese sí son datos muy patognomónicos, aunque la anosmia puede darse por una gripa muy fuerte también. Pero cuando una persona tiene disgeusia, o sea, una alteración ya en el sabor asociado a fiebre y a malestar general, y datos respiratorios, pues es muy probable que el causante sea el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, esto puede desencadenar una tormenta de citoquinas, de citocinas que se llama, que provoca cambios, alteraciones hemodinámicas que pueden ser importantes y que son precisamente las que van a provocar generalmente en adelante los riesgos de muerte. La presencia del virus en los ojos puede causar conjuntivitis y, insisto, las lágrimas van a ser el vehículo para que se transmitan hacia las fosas nasales, hacia el estómago, hacia los pulmones. Y también los virus pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar alteraciones en las placas de ateroma con desprendimiento de las mismas y la formación de un coágulo que puede ser causante de la obstrucción de una arteria coronaria y de un infarto, o también de daño pulmonar, en donde no nada más es el daño directo que provoca el virus en el alvéolo a nivel de la pared de los pulmones, engrosando esta pared y dificultando el paso del oxígeno hacia los capilares, sino también con la obstrucción de los vasos y entonces el transporte del oxígeno se vuelve muy complicado y los pacientes hacen hipoxias impresionantes que pueden ser causas de un infarto, que pueden ser causa de problemas cerebrales y problemas en prácticamente todos los órganos. Aquí los vemos, daño renal, puede haber daño hepático también. No es raro una hepatitis también por el virus del coronavirus. Entonces, es un virus que es fácilmente permeable, que por su tamaño puede ir y diseminarse a prácticamente todo el organismo y sobre todo en los casos que tienen comorbilidades son los casos que van a ser más graves, o sea, los pacientes obesos que tienen diabetes o que tienen enfermedad cardiovascular o que tienen cáncer o las personas que tienen HIV o las personas que son fumadoras o que tienen algún otro tipo de inmunosupresión
por cualquier tipo de cáncer u otro tipo de enfermedades, pues son presas fáciles de desarrollar una enfermedad grave que puede ser mortal. Desgraciadamente, y hasta ahora, por lo menos de manera ya continua, no hay un tratamiento preventivo ni curativo. Mucho se dijo de la ivermectina, se ha dicho de muchísimos medicamentos antipalúdicos, se ha dicho de remedios del hidróxido de cloro, en fin, que en realidad ninguno de ellos demostró en los estudios experimentales que tuvieran alguna utilidad. El único que sí tiene y que acaba de ser aprobado por la FDA es el molnupiravir, y que, insisto, ya en Europa ya lo están distribuyendo y en los Estados Unidos, y muy pronto vamos a tener otro que produce otro laboratorio, que es el Paxvir con ritonavir. El ritonavir es un antiviral que se utiliza para las hepatitis C, hepatitis crónicas, y ambos unidos, aparentemente ya está demostrada su utilidad, y Pfizer, que es el laboratorio, ha decidido que no va a cobrar la patente y va a permitir la elaboración de este medicamento a nivel mundial, lo cual va a ser realmente un gran avance, particularmente no para evitar la enfermedad. Para evitar la enfermedad, lo mejor son las medidas preventivas y las vacunas, aunque no al 100%, sino para hacer que esta enfermedad, cuando se presente, no sea tan grave y la mortalidad disminuya. De inicio, lo que hacemos con los pacientes son sintomáticos: ponerlos en reposo, buena hidratación, darles paracetamol o ibuprofeno o antitusígenos también, porque a veces la tos es bastante molesta, y hay que estarles midiendo la saturación de oxígeno. Un aparato muy importante para tener en casa es un pulsoxímetro, porque en cuanto empieza a bajar de 90 la saturación y que se acerca más a los 80 o más bajo, el paciente tiene que estar con oxígeno complementario. Al principio, insisto, por puntas nasales o con mascarilla o con concentradores de oxígeno, y ya si no responde porque los pulmones están muy dañados, y eso se observa al hacer ya las tomografías donde se ven zonas de consolidación difusas en ambos pulmones, pues entonces muchos de estos pacientes necesitan ser intubados, porque si no van a morir, y se necesita que esté con apoyo respiratorio, y ya se utilizan otro tipo de medicamentos, pero sobre todo para combatir la tormenta de citocinas, particularmente los corticoides, la dexametasona, y hay algunos otros anticuerpos monoclonales, el remdesivir, por ejemplo, que también puede ser útil, pero como antiviral. Entonces, estos ya son para los casos más graves. Otro tipo de terapias que parecían ser prometedoras, como era el uso del plasma fresco de los pacientes que ya habían tenido coronavirus, pues la verdad es que ya los estudios han demostrado que no es tan útil y que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este virus puede afectar, como ustedes ven aquí, prácticamente cualquier parte del organismo. E incluso dice uno, bueno, ¿qué tienen que ver las articulaciones? Pues puede haber dolores articulares y no son raros. Puede haber la falta de sabor, puede haber la hipertensión, puede haber sudoración, fatiga, dolores de cabeza, y muchos de estos síntomas van a persistir en lo que se llama el COVID tardío, el paciente que persiste con los síntomas y que no se acaba de sentir bien, que tiene disnea persistente después de 2, 3, 4 meses, cuando ya debería de estar bien, o algunos que desarrollan otro tipo de complicaciones. Entonces, por ello es tan importante el prevenirlo ahora que tenemos ya la vacuna, y el tratarlo temprana y adecuadamente, y seguirnos cuidando mientras todavía el virus persista en nuestro globo terráqueo, como va a ser todavía por algunos meses o años. Las variantes de preocupación, que son las que hemos visto, primero fue la alfa, después la beta, la gamma, que fue la brasileña, y finalmente la delta, que se describió en la India, y que es esta la que provocó una mayor devastación, una gran cantidad de enfermos y de fallecimientos en aquel país, y que ha evolucionado hacia una cepa más agresiva que se le llama Delta Plus,
y que precisamente está afectando a las gentes no vacunadas porque no alcanzan a lograr una protección, incluso hasta los vacunados, una protección adecuada para evitar la enfermedad. Entonces, entre más tiempo dure el virus, más variantes vamos a poder encontrar. Hay otras que han sido señaladas como variantes de interés, sin embargo, que no se han extendido tanto como el caso de la variante Delta, y que son las epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. Estos son ya del alfabeto griego. Entonces, son los virus reconocidos. Los casos reportados hasta el fin de semana pasada en lo que respecta al continente americano, pero insisto, hay que ser muy escépticos porque esto no solo refiere a los casos que les hicieron pruebas, y hay millones de gentes que no se le han hecho pruebas. Y digo, en nuestro país consideramos que si bien se reconocen casi 4 millones de casos positivos, pues fácilmente hemos tenido 75 o 80 millones que han tenido coronavirus. Y de hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una muestra aleatoria buscando anticuerpos en la población X y pudo decir, es que hay que extrapolarlo esto, multiplicándolo entre 15 a 25 el número de los casos comprobados porque se les hizo una prueba de laboratorio PCR o después ya la prueba de antígeno, que es bastante también fiable y que se empezó a desarrollar más recientemente. Ustedes ven ahí cómo estamos, Ecuador con 515.859 casos. Ecuador es un país en el cual la población, la pirámide poblacional se parece mucho, mucho a la de México. La población mexicana, somos ahorita ya casi 130 millones de mexicanos, allá ustedes son casi 19 millones, pero esta pirámide, en México, por ejemplo, ya el grupo etario de 5 a 9 años es superior al de 0 a 4 años. Ha habido una disminución en la natalidad y entonces así poco a poco, hacia arriba, la pirámide se va a ir engrosando. Ya ustedes entre 20 y 24 años ya tienen un muy buen número, pero todavía no es tan importante de los mayores de 65 años como nosotros lo estamos teniendo cada vez con más aceleradamente. Y esto hace que tengamos más población vulnerable también día a día, porque mucha de la población ya pasados los 25 años empieza a tener estas enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad está presente en nuestro país, o el sobrepeso u obesidad en los niños, 1 de cada 3, en los jóvenes ya casi 4 de cada 10, y en los adultos desde 20 años para arriba, el 75% o casi 80% en algunas zonas de las mujeres tiene sobrepeso, obesidad, y el 72% de los hombres. Y esto hace que muchos de ellos tengan ya diabetes, tengan hipertensión, tengan otro tipo de enfermedades crónicas. Y por eso es que con los estudios, y tuvimos la oportunidad de publicar un artículo en donde en la revista de la Academia Mexicana de Cirugía, donde mencionamos a la obesidad y sobrepeso como la verdadera pandemia del siglo XXI, porque coronavirus se va a ir finalmente tarde que temprano, pero desgraciadamente los problemas de las enfermedades crónicas no se van a ir, y por lo menos durante todo este siglo. Son algunas de las estadísticas que seguramente ustedes ya las conocen, que han sido reportadas por su país, en donde están el total de fallecimientos, las muertes confirmadas, los ajustes y las muertes probables y el número de fallecidos por día. Estamos más o menos igual también aquí en México, después de la tercera ola, con una disminución del número de casos y afortunadamente del número de muertes. Y esto se ha correlacionado muy bien con el avance de la vacunación. Entre mayor ha sido la vacunación, menor ha sido el número de muertes por día. Los últimos los tuvimos así en casos muy incrementados en los meses de julio, agosto, septiembre, y en octubre ya empezó a bajar, y ahorita ya es mucho más bajo. Pero sí hemos sufrido las 3 olas y estamos en espera de la 4ª ola, porque lo que estamos viendo que está pasando
actualmente, y se los decían en Alemania, en otros de los países, en Rusia, por ejemplo. Alemania tuvo 50,000 casos diarios estos últimos días. Puede pasar en nuestro país, en Inglaterra, también han tenido una situación similar. Y aquí vemos también que el registro que de acuerdo a su registro civil ha sido del número de casos de decesos que se han ido disminuyendo, y el exceso de fallecimientos durante la pandemia, que hay que tenerlo en cuenta cuando por el registro civil se tiene el conteo exacto del número de muertos, y en donde en muchos casos no está necesariamente incluido el diagnóstico de coronavirus. Cuando hay ese exceso de fallecimientos, hay que tener en cuenta que es muy probable que por lo menos la mitad de esos casos no hayan sido diagnosticados y hayan sido coronavirus. Entonces también las cifras de mortalidad hay que tomarlas con mucha precaución, porque habitualmente pueden ser lo doble de las que estamos reconociendo, porque muchos de ellos son pacientes que tenían otra enfermedad y por ser diabéticos se pensó que era la diabetes y finalmente fue una complicación porque tuvieron coronavirus. Y muchos enfermos o muchos daños colaterales de personas que por si bien no colapso, pero sí el hecho de tener llenos los hospitales por enfermos de coronavirus hicieron que no pudieran ser atendidas o no pudieran ser tratadas. Pacientes que necesitaban diálisis peritoneal o diálisis o hemodiálisis por ser nefrópatas secundarios a diabetes o hipertensión, pues no fueron dializados y se murieron, o pacientes diabéticos que no recibieron sus medicamentos, o los hipertensos, o los pacientes con neoplasias, pues muchos de estos es un daño colateral. Si bien algunos no murieron directamente por coronavirus, sí fue el hecho de no poder ser atendidos, de no recibir sus medicamentos, de no tener sus diálisis, por lo cual fallecieron y no lo pudieron tener porque estaban los hospitales ocupados por pacientes de coronavirus. Afortunadamente, y con mucho gusto, cuando me puse a preparar el tema, he visto que en su país han avanzado rápidamente en los últimos meses en cuanto a la aplicación de las vacunas, y que ya han sobrepasado los 24 millones de vacunas para una población de 17 millones, aunque, bueno, no todos tienen las 2 dosis que se requieren, pero bueno, es la situación, esto lo facilita de alguna forma, y esto les da alguna garantía, tranquilidad en nuestro país con los casi 130 millones, pues aunque se han aplicado ya 100 millones, todavía no todo el mundo tiene su doble dosis y no están completas la vacunación. Las vacunas que se han estado aplicando con ustedes son casi similar a las que se han aplicado aquí. CanSino se aplicó sobre todo para los trabajadores de la educación, y así se logró vacunar rápidamente a todos los maestros de todos los niveles, desde la kinder hasta la universidad. Oxford y AstraZeneca, Pfizer y la vacuna rusa, la Sputnik V, también son las que se han estado aplicando en toda la población, y Sinovac también por bueno, en el caso de CanSino, la facilidad de una sola dosis. Algunas dosis que hemos tenido por donativos de Janssen también, que es una sola dosis. Pero, en fin, lo importante es que todo el mundo se vacune. Había un cierto dilema y a veces controversias de la utilidad. Creo que la vacuna que uno debe ponerse es la vacuna que exista y que ya haya aprobado la unidad regulatoria del país en cuanto a su seguridad y su efectividad, y no querer que a fuerzas tenga que ser una u otra. Lo importante es que entre más pronto estemos vacunados todos, más pronto se va a ir esta enfermedad. La forma como fueron llegadas los fabricantes, ahí está el total de dosis, 24 millones, casi 800,000 dosis para su país. Y el último reporte en donde ya se refiere que el 71.4% de la población de Ecuador ha accedido al plan de vacunación contra el COVID. Casi el 60% están completamente vacunadas. Es un avance realmente importante. Sería muy, muy bueno llegar al 80%, porque todavía
ese 40% que queda están siendo presa de las mutantes virales y particularmente en los adultos mayores, que son los que siguen muriendo a pesar a veces de que estén vacunados. El acceso a las vacunas refiere en este reporte que es desigual, como es desigual en el mundo, pero vamos, yo creo que sí hemos sido afortunados en muchos de los países de Latinoamérica de haber podido acceder a una buena cantidad de millones de vacunas, aunque sí hay que reconocer y ser más solidarios con los países, sobre todo asiáticos y africanos, esos últimos, los que menos vacunas han recibido. Ya se han aplicado casi 7.600 millones de vacunas en el mundo, de los cuales corresponden a más del 50% de la población mundial. Sin embargo, en las poblaciones de menos ingresos, esto no llega ni al 5%. Y esto es una situación que hay que reflexionar, como lo vamos a ver un poquito adelante. Con respecto a las vacunas, voy a dedicar algunos momentos para mencionarles que, bueno, la historia de las vacunas es una historia fascinante. A mí es un tema que me encanta porque es una verdadera forma o es el gold standard, el estándar de oro de la prevención. Vean cómo desde 1921 se desarrollaron la vacuna contra la tuberculosis y que sigue existiendo. Es una de las más difíciles de conseguir porque no hay realmente muchos laboratorios que la produzcan y que después empezaron a aparecer otras vacunas como la de la tosferina, la de la tifoidea, la de la polio, la fiebre amarilla, la difteria, la rubiola, la parotiditis, el sarampión, etcétera, hasta otras más sofisticadas que incluso ya eran por vacunas recombinantes como la de la hepatitis B, ya desde hace 40 años. Pero todas estas vacunas les tomó tiempo hacerse y hay algunas que todavía no han podido ser concluidas, como es la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana. El HIV apareció, esta enfermedad del SIDA, desde 1982 y ya tenemos 40 años y no hay todavía una vacuna efectiva. Pero sin embargo, las investigaciones nos permiten ahora ya tener vacuna contra el virus del papiloma humano que va a prevenir y disminuir en una cantidad enorme los casos de cáncer del cuello en la matriz en el mundo y las muertes de las mujeres. Es una acción realmente de equidad de género. El virus contra H1N1, contra el virus de la hepatitis C, contra ébola y COVID-19, que es el récord, es la vacuna más fascinante por el tiempo tan corto en el que se produjo y además la seguridad de esta vacuna y su efectividad, aunque estamos aprendiendo todavía y por eso es que, como ustedes han visto, conforme se siguen aplicando más, conforme se hacen más pruebas, pues nos damos cuenta que las 2 dosis pueden no ser suficiente y requerir una dosis de refuerzo. Lo que sí es cierto que una sola dosis para aquellos que requieren 2 no es suficiente. Entonces, por eso es que hay que tratar de que se tengan por lo menos este año las 2 dosis, la mayor cantidad de gente, y empezando el próximo año aplicar ya el reforzamiento con una tercera dosis. Ustedes pueden ver aquí el porcentaje de inmunizaciones que pues, sucedió en el 2018, perdón, alrededor del mundo, como la vacuna que más se aplica es la de la tuberculosis, después la triple, tétanos, difteria y tosferina, después la de la polio que está casi erradicada, pero todavía quedan algunos países que tienen polio, y mientras no se eliminen todos, como fue el caso de la viruela, pues no podemos dejar de vacunar contra la polio. Hepatitis B, un poco menos, meningitis, rubiola y sarampión, fiebre amarilla, neumococo, rotavirus. Básicamente, sobre todo estas últimas influenza, neumococo y rotavirus, nos han permitido en los países del tercer mundo, llamados del tercer mundo, disminuir la mortalidad infantil y ha sido realmente un gran avance y un gran beneficio para los niños de estas poblaciones. ¿Por qué decimos que constituyen el estándar de oro las vacunas? Porque representan unas de las intervenciones de salud sencillas, es la más costo efectiva después de la limpieza del agua.
O sea, en la que se invierte una cantidad y se recupera muchísimo más después de la limpieza del agua. Cada dólar que se gasta en inmunización provee un regreso de $44 en los países más pobres del mundo. Entonces, es invertir una parte para recibir, para evitar un gasto de $44, pero además para evitar el dolor humano, para evitar las pérdidas humanas. Por eso es que no se entiende por qué existen estos grupos antivacunas que sin realmente un fundamento científico se atreven a difundir noticias falsas y que han generado en algunos países y en muchos países este temor por la aplicación con historias tan absurdas como la aplicación de un chip a través de una aguja que realmente ahí no cabe en ningún chip. O sea, sí hay algunas implantes que se pueden colocar subdérmicos, pero con otras técnicas, no precisamente con eso. Entonces, en el caso de coronavirus, como lo mencionaba, la velocidad fue sin precedente. La aprobación se dio como uso de emergencia. Y algo que dijo el doctor Berkeley, que es el presidente de Gavi, que es una alianza para la vacunación universal, dice, pensamos que en una pandemia de rápido movimiento nadie está seguro, a menos de que todos estemos seguros. Y ello no se va a lograr tratando de llevar ello se logra, más bien dicho, tratando de llevar la vacuna a todos los países ricos y pobres al mismo tiempo. Esto fue una expresión que él tuvo para tratar de generar realmente una reflexión sobre la importancia de que no debe de haber un acaparamiento de las vacunas por los países ricos, sino que debe de haber una posibilidad de acceso para todos, porque si no, todos vamos a salir perjudicados. Algunas de las vacunas que existen en el mercado actualmente, algunas siguen apareciendo, las más conocidas son estas, y dependiendo de cómo sea el factor que genera la inmunidad, si es RNA mensajero o es ADN o es un vector viral, pues hay estos diferentes tipos de vacunas. Las que más han oído, Moderna, por ejemplo, que es una vacuna norteamericana, que se ha utilizado muchísimo allá, que va muy avanzado, ya incluso les aprobaron la tercera dosis. Pfizer, que también ha logrado ya la autorización hasta desde los niños de 5 años de edad y la tercera dosis. CureVac, que ha tenido algunos problemas para empezarse a repartir. También las de ADN, algunas están pendientes. Las de vector viral son las otras que se han difundido mucho. Astra, con todos los problemas que tuvo al principio, los problemas de trombosis, pero que después se demostró que en realidad pues eran infinitamente inferiores a los problemas de trombosis por tomar anticonceptivos, por ejemplo, y que no eran de ninguna manera un riesgo, sino era uno de los efectos colaterales que podían pasar, pero muy rara vez. La de Gamaleya, que se refiere a Sputnik, Gamaleya es el laboratorio, la CanSino, la Johnson también, de los Estados Unidos, y otras de las vacunas, también el Novavax, que ya se está utilizando, Médicas de Canadá no, Sinopharm y Sinovac, que también son estas vacunas que están ya utilizándose, y otras más que empiezan a aparecer. Aquí las características, algunas de ellas con las complicaciones como la de Pfizer, que necesita mantenerse a temperaturas de menos 70 grados, otras pueden estar a temperaturas pues casi ambiente o temperaturas de un refrigerador normal, y que pues todas estas cuestiones se han discutido porque también, si bien es cierto que una vacuna, por ejemplo de Pfizer, que no está a esas cifras de congelación durante algún tiempo, la podemos poner y no le pasan al paciente, pues no, tampoco le sirve porque no le genera los suficientes anticuerpos para poderse defender, ¿no? Entonces, todas las especificaciones hay que tratar de respetarlas para poder obtener el mayor beneficio de estas vacunas. Y desde Navidad del año pasado, ya hace un año, el Papa Francisco hizo algunas expresiones en donde él señala precisamente la necesidad de la solidaridad que debemos de tener entre los pueblos. Y decía, no puedo ponerme a mí mismo por delante de los demás colocando las leyes del mercado y de las patentes.
por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Pero él ha insistido y ha sido uno de los luchadores para tratar de promover la cooperación y no la competencia, lograr vacunas para todos y poner en primer lugar a los más vulnerables y a los más necesitados. En general, sí, en los pueblos que tienen acceso se han puesto primero a los más vulnerables. Vemos cómo se ha empezado a vacunar a las personas de mayor edad, pero esto no ha sido parejo para toda la población mundial. Por otro lado, los que somos miembros de la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica, convocados por José Antonio Rosas, tuvimos una reunión en el mes de marzo y nos encargó hacer un manifiesto, que este manifiesto ya está distribuido, ya es de conocimiento universal, en donde se señalan algunos puntos de los cuales nada más menciono aquí dos. La vacunación universal no es una caridad, es parte de un derecho humano fundamental, como lo es el derecho a la salud mediante una acción preventiva por excelencia. O sea, no se debe de ver el hecho de ayudar a otros hermanos como una caridad, es una acción de solidaridad y que además también los demás nos vamos a beneficiar. Porque, insisto, si no estamos todos vacunados, el virus no va a desaparecer y que debería de ser asequible a todos. Es una cuestión de seguridad nacional. Las grandes amenazas para el futuro van a ser las sanitarias. Y si no, lo estamos viendo. Más de 5 millones de muertos en el mundo reconocidos por coronavirus. Cuando en las guerras mundiales pues no se llegaba a tener tanta cantidad de muertos. Entonces, y esto da una evidencia del riesgo o lo peligroso que puede ser el no estar preparados precisamente contra el bioterrorismo y contra los microorganismos. Ya decía también el expresidente de Colombia, el 56% de las vacunas se han distribuido en los países más ricos y en ese momento solamente el 0.1% a los países de ingresos bajos. Dice, los países pobres tendrían que esperar al menos hasta el 2024 para ser vacunados y es algo que estamos viendo, o sea, no hemos podido avanzar todavía demasiado o como quisiéramos, ya vamos a entrar a 2022. Una de las cosas que sería muy útil, se ha insistido, pero no se ha logrado, sería la exención temporal a través de la Organización Mundial de Comercio de las reglas de propiedad intelectual, de las patentes. ¿Para qué? Para que hubiera transferencia de tecnología a los países a través de la OMS y los países pudieran producir la vacuna. Ha habido acciones de cooperación, hay que reconocerlo. En algunos casos, para algunas vacunas, AstraZeneca, por ejemplo, con Argentina, con México, y algunas otras. En México vamos a tener también la posibilidad de una cooperación con Rusia para la producción de la vacuna Sputnik V. Se necesita una inversión global coordinada en la distribución de la capacidad de fabricación y la iniciativa COVAX, pues es una iniciativa útil, pero limitada, y ha sido algo que ha sido señalado incluso en la ONU recientemente. ¿Por qué? Porque no se ha avanzado en los países más pobres con la velocidad que se debería haber avanzado ya para este tiempo. Y por otro lado, bueno, no por otro lado, sino también ha habido esta lucha por parte de Médicos Sin Fronteras de señalar que no haya patentes, porque la pandemia no debe de ser un negocio. Insisto, quizás esto logró sensibilizar a Pfizer, decir, a ver, nuestro medicamento, la patente va a ser libre, cualquier país lo va a poder producir, y que se quite esa idea de poder capitalizar el dolor humano, el sufrimiento humano. Pero también tenemos, lo quiero decir, por otro lado, grupos que siguen atacando a las vacunas y que no quieren vacunarse y que precisamente han sido contaminados por malas informaciones y que en estos casos son las gentes que ahora están muriendo porque no se vacunaron y que después cuando quisieron hacerlo, pues ya fue demasiado tarde. Quiero señalar también que durante la pandemia ha habido un incremento muy importante, por supuesto, de consultas, de espacios hospitalarios. Muchos hospitales fueron reconvertidos, hospitales que eran pediátricos únicos o que eran de traumatología o que eran de cardiología o que se reconvirtieron en hospitales COVID para poder tener espacios para poder atender a estos pacientes y que no colapsaran. Sin embargo, ocuparon estos pacientes espacios
que anteriormente ocupaban enfermos con otro tipo de patologías que también matan, como son los cardiovasculares o son los diabéticos o los nefrópatas. Hubo una demanda y sigue habiendo de personal de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, fisioterapeutas, camilleros, etcétera, gente que trabajó incansablemente, que dio su vida, muchos que murieron precisamente por estar atendiendo a las personas. En México, bueno, hemos tenido el infortunio de que es uno de los países con mayor mortalidad dentro del personal de salud, más de 3,000 personas, entre médicos, enfermeras, etcétera, y que esto, bueno, pues se debe en parte a la falta de equipamiento adecuado, o a veces que, pues, por buscar la chamba, pues se exponen a situaciones en donde no tienen todas las garantías que no puedan ser afectadas. Más pruebas de detección, se empezaron a usar más, pero nunca han sido suficientes, de equipos médicos, ventiladores, concentradores de oxígeno, equipos de imagenología. Ahora los diagnósticos, antes era una radiografía de tórax, ahora es un ultrasonido o una tomografía de tórax. Muchos medicamentos, los relajantes musculares, los sedantes para poder intubar a los pacientes, escasearon en muchos lugares y algunos pacientes murieron por falta de ellos. Ambulancia de traslado y, lógicamente, servicios funerarios. La demanda, por ejemplo, de los cubrebocas tuvieron más de 100 veces, o de los cubrebocas N95 más de 300 veces, o de los guantes más de 2,000 veces, de multiplicar por más de 2,000 veces. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro? La nueva normalidad depende sobre todo del avance de la vacunación. E insisto, la vacunación global. Por supuesto que en nuestro país o en el país, en Ecuador, pues pueden tener una tranquilidad mayor porque va avanzando muy bien la vacunación. Pero también queremos ver vacunación en los países pobres para que este germen desaparezca de la tierra. Se va a convertir en un virus estacional. Que aparezcan, y ya lo estamos viendo, la consolidación de los nuevos medicamentos, el molnupiravir, lo decía el Paxvir con ritonavir, de la disciplina ciudadana. También las medidas de prevención no las podemos abandonar, así haya una disminución de casos, porque puede venir otra cuarta ola. Y entonces, cuidado, viene la época de frío. Allá creo, no sé exactamente cómo estén las estaciones, pero aquí ya está empezando a hacer mucho frío y en Estados Unidos y Canadá, pues no se diga. Y entonces se juntan también influenza con coronavirus. De hecho, la vacunación contra la influenza ya empezó. Y tenemos que ser muy, muy disciplinados en lo que habíamos mencionado, el uso de cubrebocas, no hay duda que protege, el evitar las aglomeraciones, el no salir cuando no se tiene que salir, en fin, el lavado, la higiene continua de las manos, el estornudo en etiqueta, el no saludarse ni de beso ni de abrazo. Y probablemente a mediados del 22, esto ya se haya convertido en una enfermedad endémica como la influenza, con una vacunación preventiva anual. Esto depende mucho porque, les digo, el panorama para poder lograr la vacunación en los países pobres quizás va a requerir hasta el año del 2024 y quizás todavía hasta entonces, aunque con menos intensidad, sigamos teniendo más o menos casos en muchos de nuestros países. Pues les agradezco su atención a ustedes, hermanos latinoamericanos, y esperemos que a todos pues Dios nos siga cuidando también y nosotros nos cuidemos, porque no puede hacer todo Dios, no estarnos exponiendo, y nos vacunemos y convenzamos a la gente que todavía duda del beneficio de las vacunas, que las vacunas son buenas, son útiles y que es el mejor medio para no enfermarse, aunque a veces se enferma uno, pero estando vacunado, pero con menos gravedad, y que ahora, mientras llegan más medicamentos, pues tratar de ya no seguir teniendo